El billete no es real. Entonces llamé a mi hermana y le pregunté dónde estaban. ¡Feliz Navidad, perdedor!, gritó una semana después a la familia. Lo siento, pero este billete no es real. Las palabras no tenían sentido al principio. Había estado de pie en el mostrador de facturación durante casi 10 minutos esperando la rutina habitual. Entregar mi billete, revisar mi maleta, conseguir mi tarjeta de embarque, ir a seguridad. En cambio, el agente me miró con el tipo de preocupación educada reservada para las personas cuyo día está a punto de arruinarse por completo. Fruncí el ceño. Esto no puede ser correcto. Tengo el correo electrónico de confirmación. Reservé este billete hace semanas. Giró la pantalla ligeramente hacia mí. Señor, ese número de vuelo no existe y el destino que figura en su billete ni siquiera es una de nuestras rutas. La miré fijamente tratando de procesar lo que estaba diciendo. Se suponía que mi vuelo me llevaría a las Bahamas, donde mi familia me esperaba. El viaje llevaba meses planeado. Mi hermana Scarlett había reservado mi billete ella misma, diciendo que era un regalo de Navidad porque la había ayudado con algo a principios de año. Saqué mi teléfono y revisé mis correos electrónicos hasta que encontré la confirmación que ella me lo había enviado. Parecía real, el logo, los detalles del vuelo, todo parecía legítimo. Pero al volver a mirarlo, me di cuenta de que nunca había verificado nada yo mismo. Solo confiaba en Scarlett. Sentí un nudo en el estómago. Marqué su número. Respondió después de 2 timbres y, antes de que pudiera decir nada, gritó: «¡Feliz Navidad, perdedor!». Oí risas de fondo. Nuestros padres, primos, incluso mi tía y mi tío, ya estaban en el resort celebrando. Mis dedos se tensaron al teléfono. «¿Qué demonios?». Scarlett seguía riendo. «Dios mío, ¿de verdad fuiste al aeropuerto? Esto no tiene precio». Más risas. Luego bajó la voz. «¿De verdad creías que vendrías con nosotros?». Se me encogió el pecho. «Scarlett, ¿qué hiciste? Eres tan despistado». «Mason, solo ajusté un poco tu billete, cambié las fechas, cambié el destino. ¿Sabes? Solo un pequeño retoque». Soltó una risita. «No puedo creer que te lo tragaras. Me enviaste un billete falso. Digamos que me aseguré de que no nos arruinaras la Navidad a los demás». Su voz era divertida, como si todo fuera una broma inofensiva. Apreté los dientes. «Así que simplemente decidiste dejarme aquí sola a pobre Mason». Su tono destilaba falsa compasión. «Ya pensarás en algo». Ella colgó. Me quedé allí parada, mi corazón latía con fuerza, mi cerebro corría para ponerme al día con lo que acababa de pasar. La gente en el mostrador me dirigió una mirada comprensiva, pero no había nada que pudiera hacer. No iba a subir a un vuelo. Sabía exactamente por qué Scarlett había hecho esto hace meses. Había descubierto que estaba engañando a su marido Andrew. No había ido a buscar pruebas, simplemente cayó en mi regazo. Un amigo en común la vio salir con otro chico y la pillé mintiendo cuando dijo que iba a trabajar hasta tarde esa noche. Al principio me callé al respecto, pero luego Andrew vino a mí y me preguntó directamente si sabía algo. No quería mentirle, así que le dije la verdad. Esa noche Andy empacó una maleta y se fue de su casa. Se quedó conmigo un rato. Completamente devastada, Scarlett estaba furiosa e intentó hacer que pareciera que me había entrometido en su matrimonio, como si yo personalmente hubiera arruinado su vida. La peor parte: mis padres se pusieron de su lado, me dijeron que debería haberme callado, que no era mi lugar involucrarse. No importa que ella fuera la que destruyera su propio matrimonio, a sus ojos la había traicionado y así me convertí en el villano de la familia. Esta era su manera de vengarse de mí. Lo habían planeado. Probablemente se habían estado riendo de eso durante semanas, imaginándome parado aquí como un idiota mientras bebían cócteles en la playa. Miré el boleto falso en mi mano. Pensaron que era gracioso, pensaron que simplemente lo aceptaría, lo dejaría pasar. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Me quedé allí agarrando mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. A mi alrededor el aeropuerto zumbaba como si nada hubiera pasado. La gente corriendo a sus puertas, anuncios a todo volumen. Familias corriendo a sus vacaciones. Tenía 2 opciones. Una: podía ir a casa, sentarme en mi apartamento y dejar que se divirtieran. Dejar que pensaran que había ganado. 2: podía asegurarme de que este pequeño truco les costara más de lo que jamás imaginaron. No iba a hacer una escena en el aeropuerto, no era mi estilo. En cambio, salí tranquilamente, reservé un Uber y pasé todo el viaje de vuelta planeando exactamente cómo iba a hacer que se arrepintieran de esto. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue llamar a Andrew. Contestó sonando sorprendido. «Mason, hey hombre, ¿qué pasa?». Dudé, no había hablado mucho con él desde que dejó a Scarlett. Había estado pasando por el divorcio y pensé que necesitaba espacio, pero ahora, bueno, tenía el presentimiento de que querría escuchar esto. «No vas a creer lo que Scarlett acaba de hacer», dije. Cuando terminé hubo un largo silencio en el otro extremo. Entonces Andrew dejó escapar un silbido bajo. «Maldita sea, eso es realmente una locura». «Realmente fue tan lejos». Lo hizo
Suspiró honestamente. Ya ni siquiera me sorprende. Escucha, dije, tengo que preguntarte algo. Recuerda eso que querías hacer en él. Nuevo año con el negocio. Otra pausa. ¿Te refieres a firmarlo? Si es una larga exhalación porque sonreí, aunque no pudiera ver yo porque creo que acabo de descubrir cómo arruinarles también el año nuevo. Una semana después, mi familia regresó de su viaje radiante de felicidad navideña. Sus maletas estaban alineadas en el pasillo de casa de mis padres y estaban contando una historia ridícula sobre una noche loca en el resort. Cuando entré, Scarlett me vio primero y sonrió. Bueno, miren quién sobrevivió la Navidad solo. Mis padres se rieron. Estaban tan orgullosos de sí mismos que me encogí de hombros. Sí, fue una semana tranquila. Me dio mucho tiempo para pensar. Scarlett puso los ojos en blanco. Oh, por favor, no seas dramática. Deberías haber captado la indirecta y haber seguido adelante. Sonreí. Oh, lo hice. De hecho, hice algunas llamadas. Hablé con algunas personas. Me volví hacia mi padre. Estabas esperando este trato, ¿no? La cara de mi padre cambió de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Scarlett frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono. Me desplacé hasta un mensaje y lo sostuve. Era de Andrew. Hola, Mason. Solo un aviso. He decidido no ceder el negocio. Al menos no a ti. Me encargaré yo misma. Gracias por la perspectiva. Nos vemos pronto. Mi padre palideció. Mi madre jadeó. La sonrisa de Scarlett desapareció tan rápido que fue casi gracioso. Andrew había planeado transferir parte de su negocio. Su exitoso negocio, mi padre, como un favor. Una forma de mantenerlo en la familia después del divorcio. Scarlett y mis padres contaban con ello. Se suponía que era su red de seguridad. Su boleto dorado. Ya no. Scarlett agarró mi teléfono y leyó el mensaje. Con los ojos muy abiertos. Háblale. Me crucé de brazos. Oh, sí. ¿Y adivina qué? Él sabe sobre el boleto falso. Lo sabe todo. Mi padre se volvió hacia ella furioso. Scarlett, ¿qué demonios has hecho? Abrió la boca y luego la cerró. No tenía nada. Mamá saltó. Mason, cariño, hablemos de esto. Tal vez podamos. Negué con la cabeza. No. Todos querían joderme en Navidad. Bueno, acabo de arruinar todo su futuro. Scarlett parecía lista para explotar. Pero antes de que pudiera decir nada, otra voz cortó el aire. ¿Qué demonios está pasando? Todos nos giramos. Era el tío Robert y parecía enojado. El tío Robert no era un tío cualquiera. Era el mayor de los hermanos de mi padre. El que siempre resolvía las disputas familiares. El que nunca tomó partido hasta ahora. Y por la expresión de su rostro, estaba a punto de tomar el mío. Entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Acabo de colgar el teléfono con Andrew. Dijo, y quiero oírlo directamente de ti. Mason, ¿de verdad tu hermana te envió un boleto falso y te dejó tirado por Navidad? Scarlett se movió incómoda. Tío Robert, ese es Das. Levantó una mano. No te pregunté. Scarlett, cállate. Asentí. Sí. Cambió los detalles del vuelo. Me envió al aeropuerto con un boleto falso y luego se rió de eso. Sus ojos se oscurecieron. Se giró hacia mi papá y tú estabas involucrado. Papá dudó. Era una broma inofensiva. Robert. Solo un poco de diversión familiar. El tío Robert se burló. Divertido. Dejar a tu propio hijo varado durante las vacaciones. ¿Crees que eso es divertido? Dejó escapar un suspiro agudo. Su rostro se puso rojo. Idiota, egoísta y mezquino. No puedo creer que comparta sangre contigo, mi madre. Saltó Robert. Esto no es asunto tuyo, no es asunto mío. Su voz retumbó. ¿Te das cuenta de que Andrew acaba de retirarse del trato por esto? ¿Cierto? ¿Sabes cuánto dinero acabas de perder? La cara de papá se crispó, él lo sabía. Escarlata levantó las manos, así que ¿qué? Mason intentó arruinar mi vida, puso mi propio marido en mi contra, me reí, te lo hiciste tú misma, Escarlata. Solo dije la verdad, ella me fulminó con la mirada y tuviste que decírselo a Andrew y no pudiste mantener la boca cerrada. El tío Robert se giró hacia ella, su voz fría. Engañaste a tu marido, Escarlata. No, Mason, y en lugar de admitirlo te esforzaste por castigarlo. La cara de Escarlata se sonrojó. El tío Robert negó con la cabeza con disgusto. Eres increíble y sabes lo que he hecho limpiando tú. Desastre. Papá se erizó. ¿Qué significa eso? El tío Robert sacó su teléfono celular. Significa que voy a hacer algunas llamadas. Quería ayudarte, Henry, quería ayudarte a mantenerte a flote cuando Andrew se retiró, pero ahora olvídalo. Puedes hundirte por lo que a mí me importa, papá. Amigo Robert, espera, no otra palabra. Miró a mamá y a ti. Esperaba algo mejor de ti. Tragó saliva con dificultad, pero no respondió.
Entonces el tío Robert se giró hacia mí. Mason, ¿te quedas a cenar? Sonreí. No, creo que iré a celebrar con Andrew. Scarlett parecía que iba a explotar. Papá parecía que iba a vomitar. Mamá parecía perdida. El tío Robert asintió, jugada inteligente, mientras salía por la puerta. Lo oí decir una última cosa. Oh, y Henry, no te molestes en pedirme ayuda. No te la mereces. Salí de casa de mis padres sintiéndome más ligera que en meses. Por fin se habían enfrentado a consecuencias reales por cómo me trataron y el tío Robert. Cortarles el contacto fue un golpe más duro de lo que creían. Mi padre siempre había dependido de él para sus conexiones de negocios, consejos financieros, demonios, incluso para sacarlo de decisiones estúpidas. Sin Robert, estaba jodido, pero aún no había terminado. Fui directo a casa de Andrew. Cuando llegué, ya me estaba esperando, 2 cervezas en la mano. Tengo que decirlo, dijo, dándome una que fue satisfactorio ver. ¿Viste? Sonrió. Tu tío me llamó en cuanto se fue. Dijo, tu padre parecía, iba a llorar. Me reí. De hecho, podría llorar cuando se dé cuenta de lo que viene después. Andrew levantó una ceja. Hay más. Oh, hay mucho más. Porque aquí está la cuestión. Scarlett siempre había sido imprudente. Se creía invencible, que podía engañar a la gente sin consecuencias, pero cometió un gran error. Subestimó lo mucho que sabía sobre ella y estaba sentado sobre algo importante. Saqué mi teléfono y le enseñé a Andrew un hilo de mensajes. Era entre Scarlett y un agente inmobiliario. ¿Reconoces el nombre? Pregunté. Andrew abrió los ojos de par en par. Ese es el tipo que despedí el año pasado, el que intentó engañarme. Sí. Parece que a Scarlett no le importaron sus tácticas comerciales, aunque lleva meses trabajando con él. Andrew se desplazó por los mensajes, su expresión se oscureció. Ella intentó vender mi casa de vacaciones, la que le dijo al tribunal que no le importaba si parece que quería revenderla antes de que el divorcio fuera definitivo, así que nunca verías un centavo. Su mandíbula apretada que mintiendo se detuvo, exhalando bruscamente. Tienes todo esto, cada mensaje, cada correo electrónico, cada reunión que tuvo con ese tipo. Tomé un sorbo de mi cerveza. ¿Quieres arruinarle el día? Andrew no lo dudó. Diablos, y a la mañana siguiente la explosión fue espectacular. Me desperté con unas 10 llamadas perdidas de Scarlett. Las ignoré. Luego vinieron los mensajes. Scarlett, te colaste en mis correos. Scarlett, lo arruinaste todo. Scarlett, te juro por Dios, Mason te destruiré. Me tomé mi tiempo preparándome. Antes de devolverle la llamada, en el segundo que cogió el teléfono, gritó, eres un psicópata, no tenías derecho a hacer eso. Bostecé, buenos días, Scarlett, algo anda mal, arruinaste mi trato. Entonces Andrew ya había actuado. Si dije casualmente, resulta que es súper ilegal vender propiedades fraudulentamente durante un divorcio. ¿Quién lo iba a decir? Dash, ella estaba tan enojada que apenas podía hablar. Andrew congeló todas mis cuentas. No tengo nada. Bueno, eso es lo que pasa cuando haces trampa. Ella respiraba con dificultad y de repente su voz se redujo a un susurro venenoso. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto se acabó? Oh, Scarlett, dije sonriendo, esto se acabó. Entonces colgué y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Scarlett era una serpiente. No importaba cuántas veces la atraparan. Siempre encontraba la manera de escabullirse. Pero esta vez estaba atrapada. Andrew había congelado todas sus cuentas, revocó su acceso a todo lo que compartían y presentó una moción de emergencia ante el tribunal para evitar que tocara ningún activo hasta que el divorcio fuera definitivo. No tenía nada. O eso creía yo. Porque 2 días después intentó un último movimiento desesperado y le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Estaba en medio del almuerzo cuando sonó mi teléfono. No era Scarlett, era mi padre. Casi no contesto, pero algo me dijo que esto iba a ser bueno. Respondí manteniendo mi voz casual. Hola, papá. Ni siquiera dije hola. ¿Llamaste a Hacienda por nosotros? Casi me atraganto con la comida. ¿Qué hacen los federales? Mason, Hacienda. Aparecieron hoy preguntando por actividad financiera sospechosa. ¿Qué demonios hiciste? Ahora me incorporo completamente alerta. No llamé a nadie. ¿Qué estás haciendo? Hablando, pero luego, como un rompecabezas encajando en su lugar, conocía a Scarlett. Casi me reí. Debe haber hecho algo realmente estúpido. Me recliné en mi silla. Papá, ¿porque Hacienda te estaría mirando? Dudó. No es nada, solo algunas cosas de impuestos, pero debes haberlo hecho. Lo interrumpí. No lo hice, pero tal vez deberías preguntarle a Scarlett. Silencia. Entonces, ¿qué hizo? No lo sé, pero dado su historial diría algo increíblemente ilegal, y tenía razón. Scarlett había estado escondiendo más que solo el esquema de bienes raíces. Había estado jugando juegos de evasión de impuestos grandes. Aparentemente, mientras estaba casada con Andrew, había estado canalizando dinero a través de gastos comerciales falsos, reclamando deducciones a las que no
Tenía derecho e incluso usando las cuentas de nuestros padres para hacerlo había estado viviendo lo grande pensando que nunca la atraparían, pero cuando Andrew congeló sus cuentas entró en pánico y cuando la gente entra en pánico comete errores o error tratando de mover dinero a una vieja cuenta en el extranjero que ya había sido marcada por Hacienda por actividad sospechosa en el momento en que la tocó las alarmas se dispararon y ahora Hacienda la estaba investigando a ella y a nuestros padres 2 días después las cosas empeoraron. Me puse una llamada telefónica del tío Robert. No vas a creer esto, dijo, pruébame el FBI. Se involucró, casi se me cae el teléfono el FBI si resulta que algunos de los gastos comerciales que Scarlett afirmó estaban relacionados con fraude de préstamos federales. Tu hermana no era solo ese tipo. Tomé un sorbo de mi cerveza. ¿Quieres arruinarle el día, Andrew? No lo dudo, diablos. Y a la mañana siguiente la explosión fue espectacular. Me desperté con unas 10 llamadas perdidas de Scarlett. Las ignoré. Luego vinieron los mensajes. Scarlett, te colaste en mis correos. Scarlett, lo arruinaste todo. Scarlett, te juro por Dios, Mason te destruye. Me tomé mi tiempo preparándome. Antes de devolverle la llamada, en el segundo que cogió el teléfono gritó, eres un psicópata, no tenías derecho a hacer eso. Bostecé, buenos días. Scarlett, algo anda mal, arruinaste mi trato. Entonces Andrew ya había actuado. Si dije casualmente, resulta que es súper ilegal vender propiedades fraudulentamente durante un divorcio. ¿Quién lo iba a decir? Dasha estaba tan enojada que apenas podía hablar. Andrew congeló todas mis cuentas. No tengo nada. Bueno, eso es lo que pasa cuando haces trampa. Ella respiraba con dificultad y de repente su voz se redujo a un susurro venenoso. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto se acabó? Oh, Scarlett, dije sonriendo, esto se acabó. Entonces colgué y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Scarlett era una serpiente. No importaba cuántas veces la atraparan. Siempre encontraba la manera de escabullirse. Pero esta vez estaba atrapada. Andrew había congelado todas sus cuentas, revocó su acceso a todo lo que compartían y presentó una moción de emergencia ante el tribunal para evitar que tocara ningún activo hasta que el divorcio fuera definitivo. No tenía nada, o eso creía yo, porque 2 días después intentó un último movimiento desesperado y le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Estaba en medio del almuerzo cuando sonó mi teléfono. No era Scarlett, era mi padre. Casi no contesto, pero algo me dijo que esto iba a ser bueno. Respondí manteniendo mi voz casual. Hola, papá. Ni siquiera dije hola. ¿Llamaste a Hacienda por nosotros? Casi me atraganto con la comida. ¿Qué hacen los federales? Mason, Hacienda. Aparecieron hoy preguntando por actividad financiera sospechosa. ¿Qué demonios hiciste? Ahora me incorporo completamente alerta. No llamé a nadie. ¿Qué estás haciendo? Hablando, pero luego como un rompecabezas encajando en su lugar conocía a Scarlett. Casi me debe haber hecho algo realmente estúpido. Me recliné en mi silla. Papá, ¿porque Hacienda te estaría mirando? Dudó. No es nada, solo algunas cosas de impuestos, pero debes haberlo hecho. Lo interrumpí. No lo hice, pero tal vez deberías preguntarle a Scarlett. Silencia. Entonces, ¿qué hizo? No lo sé, pero dado su historial diría algo increíblemente ilegal, y tenía razón. Scarlett había estado escondiendo más que solo el esquema de bienes raíces, había estado jugando juegos de evasión de impuestos grandes. Aparentemente, mientras estaba casada con Andrew, había estado canalizando dinero a través de gastos comerciales falsos, reclamando deducciones a las que no tenía derecho e incluso usando las cuentas de nuestros padres para hacerlo. Había estado viviendo lo grande pensando que nunca la atraparían, pero cuando Andrew congeló sus cuentas entró en pánico y cuando la gente entra en pánico comete errores o error tratando de mover dinero a una vieja cuenta en el extranjero que ya había sido marcada por Hacienda por actividad sospechosa en el momento en que la tocó las alarmas se dispararon y ahora Hacienda la estaba investigando a ella y a nuestros padres 2 días después las cosas empeoraron. Me puse una llamada telefónica del tío Robert. No vas a creer esto, dijo, pruébame el FBI. Se involucró, casi se me cae el teléfono el FBI si resulta que algunos de los gastos comerciales que Scarlett afirmó estaban relacionados con fraude de préstamos federales. Tu hermana no era solo